Bienvenidos a la Escuela Internacional de la Palabra. Esta es la segunda clase del curso Los Dones del Espíritu y espero que usted esté disfrutando tanto como yo, así como impartimos esta clase. Amén. Continuamos hablando de la controversia de la cesación y el enigma de los 9 dones. Aquellos que enseñan que ciertos dones han cesado citarán una referencia en 1 Corintios 13, 8 al 13. Pablo escribió que ciertos dones cesarán. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecerá la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cesarán las lenguas? ¿Cuándo cesarán? ¿Por qué cesarán? Si han cesado, ¿cuáles son las manifestaciones que ocurren hoy? Las manifestaciones espirituales siempre, diga conmigo, siempre han ocurrido. Porque donde quiera que está el Espíritu de Dios, hay manifestaciones espirituales. Entonces el Espíritu de Dios estuvo presente en la creación, según Génesis 1:2, y ha continuado su ministerio a lo largo de las eras humanas. 8 de los 9 dones se ven en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, veamos a Elías. La palabra de conocimiento estuvo con él todo el tiempo, según 2 de Reyes 4. La promesa de un hijo la pudo dar a través de la palabra de conocimiento. La palabra de sabiduría la vemos en el ministerio de Eliseo. 2 de Reyes 6:6 hace flotar una cabeza de hacha y cura una comida envenenada. Esta escritura es una de mis favoritas. El don de la fe lo vemos en Daniel 6 con el foso de los leones y también con el horno de fuego. Entonces, vemos que, por ejemplo, el discernimiento de espíritus fue manifiesto cuando David trató con los malos espíritus de Saúl en 1 Samuel 16. Vemos en 1 y 2 de Reyes la realización de milagros a través de Elías, que tuvo 16 milagros, y Eliseo, doble porción, 32 milagros. El don de sanidad lo vemos en Génesis 20:17, donde Abraham oró por Abimelech. También vemos el don de profecía, los hombres jóvenes con Moisés en Números 11:27. Vemos el don de interpretación de lenguas en Daniel 5:17, donde está leyendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, Daniel y la escritura en la pared. Y vemos las lenguas según la tradición de los sacerdotes en Daniel 5, donde él está hablando y mostrando directamente y en vivo y en directo, diría yo, la interpretación de la escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. En el antiguo pacto, los dones eran operados a través de individuos específicos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había sido derramado, no estaba el bautismo del Espíritu Santo, sino que Él venía sobre reyes y sacerdotes en un momento específico para hacer una obra específica. Pero ahora operan en todo el cuerpo de Cristo. Diga amén conmigo. Usted es partícipe de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la tierra en este tiempo. Amén. El Espíritu de Dios hablará. Dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y lo hace hablando. Esto lo dijo Jesús directamente. En 1 Timoteo 4:1 vemos que dice, pero el Espíritu dice claramente. Entonces estamos entendiendo que el Espíritu Santo habla. Ha hablado, ha pronunciado, ha dicho. En Hechos 13:2 dice, oré y ayuné y el Espíritu Santo dijo. Vino una profecía, o sea que Él está
activo y dirige donde Él es aceptado, donde Él es deseado, cuando se le abre la puerta del corazón a través de la fe y entendemos que Él es una persona y que siempre está con sus hijos. Amén. Dice Hechos 13:2, oré y ayuné y el Espíritu Santo dijo, esto es una profecía, y en Hechos 20:23 dice, el Espíritu Santo da testimonio, y esto fue una profecía que se dio acerca del futuro arresto de Pablo. Así es que Él está dirigiendo y hablando en todo momento. Romanos 8:26 dice, el Espíritu intercede con gemidos, o sea que hay una manera en que Él habla que no necesariamente tienen que ser palabras articuladas. Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo aquel que es nacido, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No tenemos que verlo para saber que Él está presente. Y cuando Él está presente, Él se hace sentir. Tú puedes discernir, tú puedes conocer, puedes enamorarte de la presencia del Espíritu Santo. No tenemos que verlo. Amén. No sonidos, sino una voz. El viento no tiene voz, pero el Espíritu Santo sí tiene voz. Jesús dijo, cualquier cosa que oiga, eso también hablará. En otras palabras, Él pronuncia palabras. Hablarán nuevas lenguas, Marcos 16, cuando el Espíritu venga sobre ellos, Hechos 2 del 1 al 4. Está hablando específicamente acerca de cómo el Espíritu Santo habla. En Babel había una sola lengua. En Pentecostés la gente estaba unida mientras hablaban en otras lenguas. Entonces el Espíritu Santo hablará. Personas inspiradas a través de los dones inspiracionales. Dice 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué es en parte? Número 1, conocimiento. En parte. No lo sabemos todo, según Daniel 12. El conocimiento se va a ir incrementando. La revelación se va incrementando. Entonces, ¿qué cosa es en parte? Conocimiento, profecía. No sabemos todas las cosas, solo parte de un rompecabezas y todavía están, por ejemplo, debatiéndose la tribulación. Pero en parte conocemos. Las lenguas son una señal para el incrédulo, la persona que cree, que tiene fe en el Señor y se mueve con el Espíritu Santo, no duda de las lenguas. Eso es una señal para el que no cree, para el incrédulo. Dice, las profecías fallarán, lo que significa estar inactivas o inútiles una vez que todo se cumple. El conocimiento desaparecerá. Todavía eso no ha tomado lugar, lo que significa abolir, acabar, el mismo término griego que se utiliza para fallar, pero eso no ha llegado el tiempo todavía. Dice, las lenguas cesarán. Pablo dijo, cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? El Mesías, Jesús. ¿Se ha cumplido toda la profecía? No. 1/3 del Nuevo Testamento habla del regreso de Cristo. 1/3 del Nuevo Testamento aún está por venir. ¿Ha cesado el conocimiento? No. Ha aumentado. Llenará la tierra. ¿Cuándo cesarán? Las lenguas dice cesarán. ¿Cuándo? Más de 750 millones de personas han recibido este regalo. Pero dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es aquello que es perfecto? Veamos. La destrucción del templo en Jerusalén aconteció en el 70 después de Cristo. Algunos enseñan que los judíos buscan una señal y las lenguas son una de esas señales. Así que cuando Jerusalén cesó, las lenguas cesaron. Hay una base débil en todo esto. Juan todavía vivió por otros 30 años y los dones continuaron. ¿Cómo podría ser la destrucción lo que es perfecto? O refiriéndose al templo,
lo que es perfecto. No tiene sentido. La finalización de la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento en el siglo V, dice, ahora sabemos en parte, entonces cuando venga lo que es perfecto, en parte se acabará. Pablo dijo, ahora y entonces. Ahora era su día y luego significa el tiempo cuando venga, aquello que es perfecto. Habló en el presente, pero también se dirigió hacia el futuro. Pablo sería conocido en el entonces. Entonces, ¿vivirá hasta el siglo V? ¿Murió en el 68 DC o 400 años antes? Claro que no. La frase es perfecto, to telión, es un singular neutro, es un solo evento que ocurrirá. Lo que es perfecto habla o se refiere del regreso de Cristo. Cuando se cumplan las profecías, entonces no habrá más necesidad de lenguas. Cuando el perfecto venga, lo que es en parte se termina o se acaba. Los dones continúan. Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamado de Dios son sin arrepentimiento. Dones sin arrepentimiento, carisma, una dotación especial o un don espiritual. Primera de Corintios 1 del 7 al 8 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos haríamos sin las sanidades, sin la interpretación de lenguas, sin una palabra de sabiduría, sin una palabra de conocimiento? Necesitamos esos regalos, esos carismata del Espíritu Santo. ¿Por qué ha habido tiempos de carencia? Veamos algunos de los factores que han contribuido a esta carencia. La disminución del verdadero entendimiento doctrinal o el surgimiento de las herejías. La condición tibia en la iglesia o el contentamiento con lo que tengo, con los que estamos. No han habido ese sentir de evangelizar o de buscar, sino que estamos quietos y estamos felices aquí los que estamos ahora. La falta de deseo por los dones. La ignorancia de la iglesia. Hay un tipo de cristianismo superficial y también la falta de oración es un gran contribuyente a que estos dones se hayan ido menguando poco a poco. Entonces, ¿por qué han habido tiempos de carencia? Repito, la disminución del verdadero entendimiento doctrinal, porque han surgido herejías. Recibí esto, siento esto, percibo esto, la tradición dice esto, me enseñaron esto. No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia, donde Dios dejó su mandamiento para nosotros en este tiempo? Tenemos que regirnos por eso y no por las fábulas de los hombres. Entonces, la disminución del verdadero entendimiento doctrinal, y repito esto porque es importante, la condición tibia en la iglesia, la falta de deseo por los dones, la ignorancia y la falta de oración. Necesitamos avivarnos en este tiempo para que el Espíritu de Dios se pueda mover libremente. Ahora hablemos sobre el bautismo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, aleluya, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y vosotros, hablando de la primera generación, vuestros hijos, segunda generación, todos los que están lejos, a la distancia, muy lejos, Dios llamará al arrepentimiento o salvación, según Romanos 1:6, aquellos llamados por Jesucristo. Y qué maravilloso es saber que fuimos llamados. Aunque estábamos lejos, ¿lejos de qué? De los pactos, lejos de Jerusalén, lejos de la promesa, pero Él tuvo misericordia, nos conoció desde antes de que fuésemos puestos en el vientre de nuestra madre y ahora tenemos la
la hermosa bendición de ser parte de su reino. Amén. Así es que vamos a ver aquí, por ejemplo, estaba hablando y me desvié un poquito porque me pongo a correr con el Espíritu de Dios. Vamos a ver el bautismo, que es el don del Espíritu Santo. La promesa es para cada generación, porque Dios es un Dios de generaciones. Él no puede hacer algo maravilloso en una generación y dejar la que viene detrás carente. Eso no es como funciona el Señor. Dios es eterno y constante, inmutable, y todo lo que Él entrega es tal cual. Entonces, la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para cada generación. Nosotros, nuestros hijos y todos los que están lejos. El don va acompañado de hablar en lenguas. Las lenguas son el lenguaje del Espíritu Santo. Y vamos a ver ahora 5 referencias del bautismo en el Espíritu Santo. Están en el libro de Hechos capítulo 2, y yo necesito que usted abra su Biblia y que usted pueda leer despacio estos versículos para que el Espíritu Santo los ministre. Hechos 2, versos del 1 al 4. Hechos 8 en la ciudad de Samaria. Hechos 9 con Pablo. Hechos 10, versos 45 y 46 a toda una familia italiana. Y Hechos 19 del 1 al 7, los 12 discípulos. Entonces, primero se recibe el bautismo y después se recibe los carismata o los dones del Espíritu Santo. Algunas personas no creen en lenguas hoy, pero oran y todavía ven milagros. ¿Cómo es esto posible? Número 1, Marcos 16, 17. Por el nombre de Jesús. Dice, en mi nombre, y todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. También por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según Hechos 3:16. Vemos también en Juan 11, por la voluntad soberana de Dios. Lázaro fue resucitado para que los hombres vieran la gloria del Señor. Vemos en Lucas 9:1 que los discípulos expulsaron espíritus y sanaron antes de la efusión del Espíritu Santo. Y Marcos 16:17. Se les dio autoridad en el nombre de Jesús para sanar y echar fuera demonios. En el antiguo pacto, ese mover no estaba disponible, no se podían echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús no había sido dado a la iglesia todavía. Pero gloria sea al Señor, que después que Jesús asciende y desciende el Espíritu Santo y se nos entrega esa autoridad delegada, tenemos esa habilidad de echar fuera demonios. Amén. Vamos a ver ahora cómo es posible ser piadoso sin dones. Piadoso en griego es tener reverencia hacia Dios. Se considera, por ejemplo, a Rebeca sacando agua de un pozo, el pozo de la salvación. Ella era virgen y amaba a Dios. Según Génesis 24, se le consideraba como alguien piadoso. Y vemos que vienen con 10 camellos cargados de regalo, uno para Eleazar y otros 9. Esta muchacha no pidió nada, sin embargo, se le entregó a toda su familia estos regalos. Veamos ahora el resumen de lo que estoy hablando. Hay 9 dones del Espíritu, están bien claros, plasmados en la Escritura. El Espíritu los reparte según Él quiere. Esos 9 dones han continuado desde el principio, ya que el Espíritu de Dios, gracias al Señor, todavía está con la iglesia, en la iglesia. Los dones son para señales a los incrédulos. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consuelo. Por eso es tan importante entender estas cosas, porque ponen en contexto, un contexto claro, cómo debe ser, por ejemplo, la profecía. Viene una palabra para edificar, exhortar y consolar. Si no es así, tenemos que pedir discernimiento del Espíritu Santo. Amén. Estos dones, según lo que hemos visto hasta ahora, no cesarán hasta el regreso del Señor. Y repito, estos dones no cesarán hasta el regreso del Señor.
Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero su fe necesita ser desatada en que el Espíritu Santo puede usarlo a usted según Él escoja para moverse en esos dones. Ahora, ¿cómo está involucrada la gracia en todo esto? Número 1, tu personalidad, tu paciencia y tu compasión son parte de cómo difieren en los dones. ¿Por qué? Porque hay diferentes medidas de fe. Entonces ahora vamos a hablar sobre el enigma de los 9 dones. Estos 9 dones funcionan en 3 dimensiones y vimos anteriormente brevemente que está, por ejemplo, la dimensión de la inspiración. La inspiración se usa una vez en 2 de Timoteo 3:16, en griego teoneustos, Dios sopló, mejor traducido como exhaló o exhalado. La inspiración en 2 de Pedro 1:21 dice, la profecía viene cuando los hombres son movidos por el Espíritu Santo, o mejor dicho, cuando los hombres son llevados por el Espíritu Santo. La inspiración es el sentimiento motivador que surge dentro de un orador. Cuando una persona es usada en un don, hay un sentimiento repentino dentro de su espíritu que no puede ignorar. Es como una presión, como algo que está borboteando dentro de uno, algo interno, y hay veces una carga se enciende con una motivación para fluir en ese don en particular. Puede ser dar una palabra a una persona, puede ser orar para sanidad. Según el Espíritu vea la necesidad, Él va a escoger el vehículo o el vaso que Él va a utilizar en ese momento. De ahí la necesidad de caminar con Él, de estar conscientes de su presencia y de permitirle a Él que nos use según Él escoja. Amén. Diga amén. Veamos ahora la dimensión de revelación. Revelación se usa 10 veces en el Nuevo Testamento y es apocalipsis, que significa revelar algo oculto. Siempre ha estado ahí, pero ahora es revelado o se puede ver. Pablo habló sobre hablar por revelación en Efesios 3:3 y sobre los creyentes hablando por revelación en 1 Corintios 14:26. La revelación incluye revelar los misterios de Dios y revelar los secretos del corazón de los hombres. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 14, versos 2 y 15. Y es importante leer estos versos detenidamente para entender bien lo que el apóstol Pablo estaba hablando. A la iglesia. No dice a la iglesia de aquel entonces, sino a la iglesia. Siempre en el presente. ¿Por qué? Porque la palabra es aplicable a cada generación. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, la revelación de secretos es el resultado de una palabra de sabiduría o una palabra de conocimiento o interpretación de lenguas. Ahora vamos a ver la dimensión de los dones de poder. Estos dones espirituales están diseñados para demostrar el poder de Dios a los ojos de los incrédulos. 1 Corintios 14, 23 y 24. Los dones espirituales confirman la palabra de Dios con señales, prodigios y milagros según Hebreos 2:4. Una palabra de parte de Dios debe ser una palabra alineada a lo que Dios estipula en su palabra. ¿Entienden eso? Entonces, cuando viene una profecía o una palabra de conocimiento o de sabiduría, esa palabra debe estar alineada al contexto de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Sin una demostración de poder, el cristianismo se convierte en otra religión mundial. Y creo que esto es un punto crítico en el que nosotros debemos de meditar. Si no tenemos esos dones de poder en la iglesia, el cristianismo es otra religión, igual que tantas que hay allá afuera. Nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve con poder para exhortar,
para consolar y para levantar a sus hijos. Amén. Jesús operó en 7 de los 9 dones. Miren esto qué tremendo. En Hechos 10:38 vamos a ver el don de sanidad. En Juan 4:54 vamos a ver a Jesús haciendo milagros. Eso fue una de las marcas más indiscutibles de su ministerio. Y en Marcos 11:22 y 23 vamos a verlo operando en el don de fe. También Lucas 6:8 vemos a Jesús moviéndose en el don de discernimiento de espíritus. Él podía discernir lo que estaba en el corazón de los hombres. Qué cosa tan tremenda. Mateo 24, el don de profecía. Mateo 17, versos 25 al 27, vemos el don de palabra de sabiduría. Y Juan 1, del 48 al 50, el don de palabra de conocimiento. Cristo no operó en diferentes lenguas, escuchen, o interpretación de lenguas. Esto es un don para creyentes individuales. Cristo habló arameo a veces, según Marcos 5:41, pero este era el lenguaje común en la Baja Galilea. Los dones no se limitan a un lugar específico. Dado que edifican al cuerpo o a la iglesia, asumimos que solo operaban en los confines de un lugar donde había un culto o un servicio. Pero veamos ahora 7 lugares donde operaban los dones según la palabra de Dios. En Marcos 1, 21 al 27 vemos que operaban en la sinagoga. Mateo 21:14 operaban en el templo. Juan 5, versos del 2 al 9, operaban en el lugar de trabajo. En Mateo 9, del 19 al 22, operaban en la vía pública. Juan 6, del 3 al 13, operaban en un campo abierto. Mateo 15, 22 al 28, operaban uno a uno. Y Marcos 4, del 39 al 41, operaban en el mar. En otras palabras, donde había una necesidad, operaban los dones. Oremos para que la iglesia del Señor Jesús despierte a la realidad de que necesitamos que el Espíritu de Dios comience a moverse con sus dones maravillosos a favor de los hijos de los hombres en este tiempo. Amén. Los dones operarán en cualquier lugar y en cualquier momento entre aquellos con necesidades físicas, espirituales y emocionales. ¿Hay alguna diferencia entre ser bautizado en el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Ambos términos se usan en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo bajaba sobre los individuos, capacitándolos para realizar ciertas hazañas. Esto lo podemos ver en Jueces 3:10, 6:34 y 11:29. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo bautizaba al creyente y moraba, residía, vivía con él mientras permaneciera en pacto con Dios. Entonces, el bautismo es el acto inicial y la llenura es el resultado. Repito, el bautismo es el acto inicial y la llenura es el resultado. El término bautizados en Mateo 3:11 dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 1:5, seréis, tiempo futuro, bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El término llenos está en Hechos 2:4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 4:8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Hechos 9:17, Saulo recibe la vista y fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, que se llamaba Pablo, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos sobre él. Hechos 13:52, y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y de gozo. Vamos a ver ahora teorías sobre cuándo un creyente recibe el Espíritu Santo. En el momento de la convicción, Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
También vemos en Juan 6:44, dice, en el momento de la conversión, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. También puede ser en el momento en que se recibe el gozo del Señor. Hechos 8:17 dice, entonces les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Puede ocurrir en el momento de ser santificado, según Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este momento hablan en otras lenguas. ¿Cómo sabes cuando estás lleno? En el Nuevo Testamento hablaban en otras lenguas. Por ejemplo, el día de Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 4. En la casa de Cornelio, Hechos 10, versos 45 y 46. Y un discípulo de Juan que nunca había oído hablar del bautismo del Espíritu Santo, recibe también y es lleno, según Hechos 19, del 1 al 12. Vemos también que la samaritana habló en lenguas. ¡Qué tremendo! Hechos 8. Y Pablo habló en lenguas y dice, yo hablo mucho más que todos ustedes en lenguas. Primera de Corintios 14, 18. ¿Cómo vamos ahora a buscar esos dones espirituales? ¿Por qué deseamos los dones espirituales? No es para la gloria personal. No es para la ganancia personal, no es para edificar tu ministerio. Hay que primero buscar la sabiduría antes de buscar los dones, según Santiago 1:5. Sabiduría es el don que se necesita en ese momento. Sabiduría sobre cuándo fluir en el don. Sabiduría en cómo liberar o desatar o permitir que fluya el don. Los primeros pentecostales y los mensajes en lenguas fueron un momento en que ellos aprendieron a callar. Hay una forma correcta e incorrecta de exponer un pecado en la iglesia. Primero se debe hacer en privado. Sin sabiduría y la dirección del Espíritu, un principiante o un aprendiz puede hacer daño con los dones en lugar de edificar. El Espíritu no falla ni se equivoca con una profecía o una palabra de conocimiento. Los dones son perfectos, son sobrenaturales. La vasija o el canal que Dios usa no lo es. Entonces es importante tener ese temor del Señor antes de abrir nuestra boca para hablar, administrar o dar una palabra y asegurarnos de que es Dios quien nos está moviendo para nosotros hablar. Amén. Hemos llegado al final de esta segunda clase. Espero que usted haya aprendido y que esté siendo edificado. Nos vemos en la clase número 3.